Me encuentro muy feliz y muy satisfecho de estar participando en este Congreso Iberoamericano con 18 países y desde acá, desde Guatemala. Es una tierra de gracia y que felizmente nos convoca. Yo les voy a hablar de la arepa, que es un tema muy importante para los venezolanos, y les voy a decir algunos elementos de su historia y algunas cosas interesantes de la arepa en Venezuela. Primero que nada, bueno, hay que decir que el maíz, que es el que genera el grano para convertirlo después en harina y hacer las arepas, es una planta civilizatoria. Y creo que eso es fundamental. No es lo mismo decir una planta X, Z o W que decir una planta civilizatoria. Ya estamos en otra jerarquía. Y eso es lo que es el maíz para nosotros los americanos del norte, centroamericanos y suramericanos. Entonces me parece extraordinario que pues digamos esto en relación con el origen. Luego nos vamos a conseguir con algunas de las cosas más interesantes, que es el concepto de arepa. Hay una polémica o discrepancia o opiniones divergentes con respecto al origen de la palabra y el origen geográfico. Yo voy a hacer los comentarios de las últimas investigaciones que he hecho, que además los hago de manera extremadamente objetiva, como se tiene que hacer en un trabajo de este nivel en un congreso como estos. Y es que realmente la palabra arepa, la palabra como tal, es de origen cumanagoto. Los indios cumanagotos vivían en lo que actualmente es el estado Anzoátegui y el estado Sucre de Venezuela. Eso inclusive hay un libro estupendo, que es el libro de Colombia y Venezuela, Historia de la Alimentación, Saberes Compartidos, de la gran investigadora Esther Sánchez Botero y Ocarina Castillo de Amperio, que nos permite, con una lectura muy breve, entender lo que les quiero decir. Que la palabra, no hay duda, que la palabra es de origen de lo que actualmente es Venezuela, del estado Anzoátegui y del estado Sucre. Aquí nuestra amiga, la gran escritora colombiana Esther Sánchez Botero, dice que la arepa o pan de los Andes forma parte de los alimentos básicos y tradicionales de la cocina colombiana, como nosotros por supuesto diremos de la cocina venezolana. Marco Fidel Suárez, que es un gran investigador colombiano, dice: otros pensadores opinan que el nombre arepa proviene del vocablo indígena erepa, que es de los cumanagotos, tribu de la familia Caribe, que ya yo les acabo de describir, que se encontraban en lo que es actualmente el estado Anzoátegui y el estado Sucre. Entonces, ese es el primer punto que nosotros podemos manifestar. El segundo punto, que también es de discusión, es en qué lugar se desarrolló. Y la verdad es que no hay un registro que diga textualmente, no hay ningún indígena lo escribió que se conozca, ni ningún visitante europeo o español. Hay un antecedente de Galeotto VI, que es muy importante, pero Galeotto VI, lo que él escribió, describe parte de República Dominicana y parte de lo que es Venezuela y lo que es la República de Colombia. Y él utiliza la palabra arepa. Entonces la profesora Ocarina Castillo, que es una gran investigadora venezolana, lo clarifica de una manera muy sencilla. Sí, es verdad, el nombre de arepa es de origen cumanagoto de la República de Venezuela. Ahora bien, decir con exactitud en qué lugar de este territorio tan gigantesco que forman Venezuela y Colombia, que no tenía fronteras cuando se descubrió que era una frontera enorme, no es fácil de poderlo determinar. Inclusive la investigadora Esther Sánchez Botero dice una cosa que me parece muy importante, que es que dicen que en la parte de Santander se llamaban a las arepas titafuán o titafún. Lo que sí es cierto es que la palabra que queda y que queda de manera definitiva es la arepa. Entonces, clarificado este aspecto y no teniendo que agregar más nada, pues les quiero decir que la arepa es un elemento fundamental. Nosotros los venezolanos lo utilizamos prácticamente en todas nuestras presentaciones y en todos nuestros momentos de comensalidad, inclusive los desayunos, es imperdible, pero muchísimos almuerzos también están acompañados y muchísimas cenas.
Y también en Venezuela hay un tema con la arepa, que es que tenemos rellenos. Rellenos, el central más reconocido es Reina Pepiada, que lo hizo una familia Álvarez, que por cierto es trujillana, pero que se vino a vivir a Caracas, y creó la primera cadena de areperas, que eso muy poca gente lo sabe. Allá en los años 50 tuvimos una reina preciosa, Susana Duin, la primera Miss Mundo de Venezuela, y cuando ella llegó, la señora Álvarez, en honor a ella, hizo esta magnífica arepa, y de esa manera pues quedó como Reina Pepiada, que es una de las más consumidas. Después de 60 años sigue siendo muy consumida. Hay algunas personas importantes que han hablado del tema de la arepa, como el caso de Felipe Gili, un sacerdote jesuita que estuvo en el siglo XVIII en Venezuela, que decía, describe cocer la harina de maíz, ponerla en una totuma. No existían bol ni existían otros adminículos tecnológicos, una totuma, y allí mismo, echando agua, convertirla en pasta. No le dicen masa, sino pasta, y luego con las manos las aplanan y ninguna arepa puede comerse fría. En eso creo que no hay ninguna discusión. Entonces creo, para cerrar esta parte, que es importantísimo que en este congreso pues digamos también, en esta parte que viene ahora, qué tipos de arepas tenemos en Venezuela y algunas características adicionales. Otro texto magnífico, por cierto, de una persona venida de Italia, que fue Agustín Codazzi, pero que tiene la gloria de haber escrito la primera geografía de Venezuela, dice, cito, desde antes del descubrimiento las mujeres indígenas preparaban el pan de maíz, moliendo entre dos piedras los granos hervidos de antemano para ablandarlos. Esto es supremamente interesante y ese es el origen de todo este proceso tan verdaderamente significativo. Nosotros tenemos al doctor José Rafael Lovera, que es uno de nuestros grandes investigadores, junto con Rafael Cartay, que dice, cito, este pan de maíz milenario se sitúa hoy en la vanguardia de las comidas públicas, porque ahora hay areperas por todas partes. Desde que en Venezuela se desarrolló el concepto de harina precocida, la arepa se multiplicó por todo el país, porque no es lo mismo hacerla en 10 minutos que hacerlo desde el día anterior, como se hacía antes de que existiera la harina precocida. ¿Cuáles son los instrumentos de trabajo? Bueno, los instrumentos de trabajo, las piedras de moler, esas piedras que están en las casas coloniales, piedras que son hondas y tienen una mano de piedra donde se coloca el grano y se le va dando hasta que por fin se convierte en harina. El pilón que también es interesantísimo, de madera, con su respectivo mazo para ir aflojando los granos y convertirlos en masa. Y evidentemente en Venezuela, para 1863, llegó una máquina de moler a mano. Y eso evidentemente fue un gran adelanto, el hacerlo con piedra o con pilón, hacerlo con una máquina, pero les voy a decir una cosa, no es fácil. Tiene que tener uno mucha experiencia para poder moler con una máquina de estas, de las que llegaron en 1863. Y luego, evidentemente, nos vamos a conseguir con que, cómo se deben, cuáles son los instrumentos para cocerla, para que esté lista para comer. Bueno, hay muchas maneras, pero indiscutiblemente en Venezuela es el budare. El budare inicialmente de barro, que era el laripo, y después el budare de hierro, que es el que todos utilizamos. Hay otras alternativas, hay otras maneras de hacerlo. Se pueden hacer a la plancha, como es en las areperas. Se pueden hacer en tostiarepas, que es un adminículo tecnológico que, bueno, mucha gente no lo recomienda por cuanto la calidad no es la misma. Pero también nos podemos conseguir con que se pueden hacer a la brasa. Y también se pueden precalentar en el budare y colocar luego en un horno, como lo hace don Armando Escanone, que es uno de nuestros grandes gastrónomos y personas más significativas y más importantes. Hay algunas que son fritas, y lo interesante es que en Venezuela se le hace un ombliguito para que la dorada sea más mejor, pues, para que las arepas queden muchísimo mejor. Hay evidentemente diferentes tipos de arepas, las hay de maíz pilado, de maíz pelado y de maíz precocido, que es la alternativa más reciente y que hoy por hoy una empresa muy importante de Venezuela no solamente tiene una filial en Colombia, sino que tiene una filial en los Estados Unidos y ahora va a tener una filial en Europa. O sea que harina precocida está llegando a todos los 5 continentes y hay 4 millones de venezolanos, pueden ser más, pero se calculan 4 millones de venezolanos que se han ido fuera de Venezuela y es evidente que la inmensa mayoría hacen arepas.
pero también es evidente que un grupo muy importante de ellos preparan arepas para vender y poder vivir con dignidad de este producto tan maravilloso. Entonces nosotros nos vamos a conseguir con que cuáles son las variantes de las arepas. Bueno, nosotros tenemos varias variantes. Tenemos unas que son pintadas con jugo de zanahoria o jugo de remolacha, quedan moradas o quedan amarillas para los niños, son mucho más divertidas. Hay unas que tienen chicharrón, que a todos nos encantan las de chicharrón. No abusemos, por supuesto. Y nos vamos a conseguir con que haya arepas regionales. El tiempo es muy corto para hablar de todas las regiones de Venezuela, pero por ejemplo, en Nueva Esparta, que donde está la isla Margarita Cochicuagua, está la tela, macanagüera, tibia, sancochada, de palito. El estado Zulia, que es otro gran estado, las tiene de coco, cabimera, de plátano maduro. O sea que es infinitas las opciones que nos presentan estas arepas regionales. Los rellenos, para terminar esta charla maravillosa. Aquí en los años 50, cuando la arepa no tenía relleno, le decían banda blanca. Y uno dice, pero ¿cómo le iban a decir así? Bueno, porque los cauchos de los carros en los años 50 tenían una banda blanca, ahora es que no tienen. Pero entonces ahora le decimos viudas. ¿Qué es eso de viudas? Bueno, no tienen relleno, no tienen nada con qué acompañar. Entonces tenemos entre las arepas rellenas la tumba rancho, que es zuliana, que es muy abigarrada, la dominó, que a todos nos gusta, que es caraota, y queso blanco. Es una amalgama fantástica cuando el queso se compacta con la caraota, que está calientica. Tenemos la reina pepiada, que ya mencioné. Tenemos algunas gourmet, como son la capresa. La ensalada pues se convirtió en el relleno de algunas de las arepas. Tenemos la mechada. Tenemos la pelúa, que es un nombre muy divertido, pero que es queso amarillo con carne mechada. Tenemos, por supuesto, las de perico, las de atún. Las de atún son muy consumidas en Semana Santa, porque es un periodo en el cual la gente guarda abstinencia. Nosotros somos un pueblo mayoritariamente católico. Y evidentemente que tenemos, y cierro esta intervención, dichos y formas de mencionar la arepa. Cuando en un pueblo la palabra X, en este caso arepa, se convierte en una palabra utilizada en nuestro común conversar y comunicarnos, es una palabra demasiado poderosa para ese pueblo. Entonces termino esta intervención dándoles las gracias a todos los 18 países iberoamericanos que se han unido a esta magnífica experiencia. También decirles que esta intervención no tiene otro objetivo que motivarles a seguir investigando, porque eso es lo que se puede durante un tiempo de 20 minutos. Que nos motivemos a investigar y que amemos más a nuestros países, que es el objetivo de este encuentro, que además se llama Orígenes. Dichos y formas compuestas de llamar a la arepa en Venezuela: ganarse la arepa, trabajar, ponerse la arepa dura, perder el trabajo, arepa conchuda, bueno, dicen que es la arepa del día anterior, arepa tumbabudare, es el tamaño, el budare es grande, pero la arepa es aún mucho más grande. El bozal de arepa, ese es tremendo, eso tiene que ver con la política. Chito, no hables mucho. El callejón de las arepas, son lugares donde hay un local, otro local, otro local, otro local, y en todos venden arepas. El que no pila no come arepa, es que no es justo. El que no trabaja, ¿por qué va a querer arrimarse a la arepa si no ha hecho nada para lograrlo? Por lo tanto, el que no pila no come arepa. Ganarse la arepa con el sudor de la frente, qué bonito, el trabajo que tanto dignifica. Hacer arepitas, la dicen los niños. 9 arepas, aquí en Venezuela tenemos béisbol. Yo sé que en algunos lugares del Caribe también está el béisbol, pero es importante que ustedes sepan que aquí, cuando un equipo rival le impide que el otro haga alguna carrera, le dicen le metieron 9 arepas. Y vean ustedes cómo la palabra arepa aparece en tantas cosas. O cuando vemos una muchacha bonita, ¿qué decimos? Ay, se le pusieron los ojos como 2 arepas. Le brillaron los ojos. O toma tu arepa. Yo creo que realmente es algo fantástico, por otras palabras relativas, y con esto finalizo, como el arepazo. Se supone que, oye, que es que tú le vas a tirar una arepa a otra persona y le vas a pegar, eso no debe hacerse. O arepera, la mujer que hace o vende arepas. O arepería, que muchísima gente cree que eso se usa poco, y en Venezuela la mayoría se llaman areperas, pero quiero que sepan que algunas aún se siguen llamando areperías. De tal manera que cierro dándoles las gracias a ustedes por su gentileza, por su amabilidad, por haber dado sabor, color, cuerpo, envergadura, análisis, reflexión y acción a todos los que nos hemos conectado durante estos 3 días de este gran Congreso Iberoamericano Orígenes desde la ciudad de Guatemala. Abrazos para todos.